Ya. La tarde de hoy nos encontramos aquí con la presencia del doctor Pedro Farías, en el cual nos va a ayudar sobre el triaje psicológico. Ya, en el tema de hoy vamos a analizar un poco el triaje psicológico. Para esto tenemos a nuestro querido invitado, doctor Pedro Farías, quien no solo es una persona con relación a este tema, es un conocido de nosotros y un muy buen apreciado docente. También le damos la bienvenida, doctor, muy buenas tardes. Aquí presente María Elena Jaramillo y Dani Gavilán es uno de sus estudiantes también. Bienvenido, doctor. Cuéntenos cómo podría funcionar o de qué se trata este triaje psicológico. ¿Tiene algún tipo de información para nosotros? Cuéntenos cómo se maneja esto. Bueno, muy buenas noches desde acá, desde España, para ustedes. Un gusto saludarles después de un tiempo. Y bueno, para mí el tema del triaje psicológico es muy importante. Actualmente todo lo que es la atención prehospitalaria y lo que es la atención en entornos hostiles, que es donde me desenvuelvo actualmente y donde me especializo, al igual que en la nueva tendencia que son el prolonged field care o cuidados prolongados de campo, es importante el rol que se le está dando a los primeros auxilios psicológicos y en ese nivel entra lo que es el triaje psicológico, recordando que los primeros auxilios psicológicos se dan en tres niveles. Y en el primer nivel hay una fase muy importante que es el triaje psicológico, ¿ok? El triaje psicológico es una herramienta que te va a permitir a ti identificar, así como un triage START, incluso se basa en colores como el triaje START, pero así como el triaje START, como el triaje SALT, como el triaje Manchester, lo que se basa es en identificar aquellos aspectos que van a comprometer la psique de la persona y van a identificar la respuesta de la persona ante un evento traumático. Vaya, entonces, Oh, ya, doc, entendido. este triaje, Entonces, claro, como se divide en colores, ¿verdad? ¿Qué tipo de colores, doctor? ¿Cómo podríamos identificar estos? Al igual que el triaje START, el triaje psicológico lo vamos a clasificar en los tres colores básicos que se utilizan para el triaje. Tenemos el color rojo, como aquellas personas alertas, donde aquellas personas a cuales tenemos que abordar de forma inmediata, las cuales tenemos que incluso referir a un tercer nivel, que ya es la atención especializada por parte de un psicólogo o psiquiatra, ¿ok? Y tenemos las amarillos, que son aquellos border que están como que entre verdes y rojo, que pudieran ser tendientes a presentar algún tipo de proceso que pudiera tener una mayor afectación psicológica. Y tenemos los verdes, que son aquellos que ya manejan un poco mejor, tienen esa tolerancia ante la situación o incluso tienen un insight positivo y pueden, vamos a decir de esta forma, canalizar este proceso, tienen autoherramientas que les van a permitir canalizar algún proceso traumático, algún proceso de duelo, entre otras cosas, ¿no? Porque recordemos que el triaje psicológico se va a abordar ante cualquier situación e incluso son parámetros en los cuales nos basamos para nosotros delimitar o vamos a decir así, puntualizar cuál es la persona que va a necesitar de forma más inmediata el apoyo psicológico. Algo importante es que ahorita las unidades de atención prehospitalaria están incluso incluyendo, perdón, valga la redundancia, aquellos profesionales que se dedican a la especialidad de psicología, psiquiatría, bien sean médicos, psiquiatras, psicólogos, sobre todo los psicólogos tienen un rol muy importante y más si están ligados al ámbito prehospitalario. Tengo el honor, bueno, para mí es bastante responsabilidad estar aquí hablando en su área, ¿no? Pero tengo el honor de conocer a varios psicólogos prehospitalarios que se dedican a esta labor, que incluso están dentro de cuerpos de bomberos, están dentro de instituciones de atención prehospitalaria brindando el apoyo psicológico. Pero es importante decir que el triaje lo va a hacer el primer respondiente. El triaje psicológico igual lo va a hacer la primera persona que aborde a esa víctima y lo debería de hacer. Por eso es
tan importante que tengamos en cuenta y que conozcamos que así como existe un triaje ante un caso de múltiples víctimas, también existe un triaje psicológico para aquella respuesta de las víctimas ante un incidente, un accidente, un desastre, una catástrofe, sobre todo en estos dos últimos, ¿no? En lo que son desastres y catástrofes, donde se ven involucrados múltiples personas. Vaya. Entendido. Dentro de su experiencia, ¿nos podría explicar cuál es la diferencia que hay entre el triaje psicológico y el triaje STAR que se establece dentro de emergencias médicas? Claro, en el triage STAR nosotros calificamos con un color a la persona en base a las prioridades de atención, ¿verdad? En el triaje psicológico igual, en base a las prioridades de atención, pero las características que se ven son muy distintas. ¿Por qué? Porque en el triaje STAR nosotros vamos a ver procesos que van a comprometer la vida de esta víctima o de este paciente. ¿Ok? En este caso, hemorragias exsanguinantes, quemaduras con una amplia superficie corporal total quemada, vamos a ver lo que son fracturas expuestas e incluso se hace un triaje bipolar al inicio, que es el triaje de dos caminos. Es lo más relevante, que es lo que nosotros tenemos en cuenta. Pero en base al triaje psicológico, para mí es un poco más difícil y es lo que lo diferencia. ¿Por qué? Porque tenemos que adentrarnos ante la respuesta de la persona ante un evento. Como un ejemplo, no es normal que una persona ante un evento donde haya múltiples decesos o fallecidos o víctimas fatales, la persona se esté riendo. Y muchas personas lo señalarán, pero en nosotros está calificar de que esa risa tal vez puede ser una respuesta anormal por el choque que está produciendo este escenario ante la persona. Entonces, son situaciones que muchas veces nosotros pasamos por alto y que son importantes. Por ejemplo, ante la experiencia, yo siempre me baso en lo aprendido. Cuando uno hace un triaje START por alguna lesión, uno sabe que de aquí a que esa persona vuelva a tener una hemorragia exsanguinante, mucha mala suerte, ¿no? Porque es que no todos los días la persona va a chocar. No. Pero por el contrario, si esta persona tiene estrés postraumático por alguna situación que generó un impacto ante esa persona, puede ser que posteriormente algún escenario, alguna situación o algún tipo de ambiente desencadene Factores. nuevamente esa sensación que tuvo al momento de tener el estrés postraumático y vuelva a reincidir en alguna conducta que nos indique que está psicológicamente inestable. Un ejemplo son las víctimas de violación. Las víctimas de violación, cuando nosotros las tratamos, difícilmente esa persona, si no recibe un tratamiento psicológico, pueda posteriormente tener una vida normal. Hay personas que sí lo asimilan, que bueno, fue algo, alguna situación fortuita y siguen adelante y se esperanzan y vamos ahora, e incluso buscan relacionarse con otras personas para ayudarlas a salir. Como hay otras personas que después no pueden tener una vida normal ni siquiera con sus parejas, porque el hecho de tener relaciones con sus parejas les hace revivir la situación de la agresión y por el contrario empieza un nivel de rechazo que eso va a traer posteriormente conflictos de ruptura familiar, entre otros. Entonces, todos estos casos que les comento son situaciones que me ha tocado abordar como médico, como paramédico, y no son fáciles y donde un triaje psicológico me ha ayudado mucho a canalizar estos pacientes, a dirigirlos con un psicólogo, con un psiquiatra que posteriormente es quien va a dar ese tercer nivel, quien va a dar ese punto clave en lo que es el tratamiento de este paciente. Algo que dejo como reflexión es que nunca, nunca, nunca sobrevaloremos la respuesta psicológica de una persona ante un evento. Yo le tendría más miedo al callado que al que habla. Esa persona que te habla, que se comunica, que conduce el evento, la emergencia. Exacto. Eso te debe indicar a ti como profesional de la salud que, bueno, está canalizando mejor. Por el contrario, el que se queda callado, el que dice, sí, todo está bien, cuando tú sabes muy bien que no está bien, que es un escenario donde nada está bien, ya eso te debe dar a ti una alerta de que esa persona no está canalizando bien sus emociones y que posteriormente tiene que recibir tratamiento
profesional. Una de mis experiencias más grandes, y siempre la cuento, fue con un anciano, un veterano de guerra, que cuando yo lo estaba atendiendo, el paciente estaba inquieto, estaba intranquilo, incluso estaba ansioso, tenía un infarto agudo al miocardio por la situación, y yo lo calificaba como un verde. O sea, está ansioso, tiene un infarto, es normal. Parte Pero por del el proceso. contrario, si era parte de la situación, yo lo calificaba como un verde, y resulta que él tenía un estresor aparte de una situación donde yo también debía hacer un triaje psicológico aparte, porque a veces nos toca hacer triaje psicológico tanto a la víctima como a los familiares involucrados en la escena. Entonces, ¿qué pasó? Que este señor no quería que lo trasladáramos, y cuando lo voy a trasladar me pide que le traiga un bolso. Yo ignoro totalmente, yo digo, bueno, a ver, se va a demorar el traslado por un bolso, y para resumirles el cuento, en el bolso tenía un arma de fuego, y no la quería dejar en casa porque su hijo días previos se había intentado suicidar con dicha arma de fuego. Entonces, son pequeños detalles que a ti como paramédico, como médico, te deben de indicar de manejar un todo, un ambiente completo, y de hacer un adecuado triaje psicológico, porque lo que yo pensaba que era una ansiedad por un infarto agudo al miocardio, lo que yo pensaba que era algo normal, pues resulta que era un estresor, un distrés que estaba produciéndose en el paciente, que agudizaba además la patología que ella tenía, pero era por la situación que estaba viviendo en casa. Otro caso fue una paciente que llegó, se había autoflagelado. Este, me pareció algo de llamar la atención, ¿verdad? La calificó un amarillo, se autoflageló, era cuestión de llamar la atención. Lo que no nos esperábamos era que dentro de la sala de emergencia tomó un bisturí y se intentó quitar la vida en serio, incluso intentó quitarle la vida a otras personas. Entonces intentó atacar a otras personas con el bisturí. Entonces, son situaciones donde muchas veces tenemos que ser muy visuales, tenemos que saber interpretar las emociones de las personas, que yo creo que es lo más difícil, porque un sangrado tú lo ves y lo controlas con un torniquete, con un empaquetamiento, pero ¿cómo controlas Pero tú algo una emoción? que no se puede ver, no se puede visualizar a simple vista. Exactamente, entonces ya te toca a ti saber interpretar esas emociones para tú poderlas canalizar, porque recordemos que quien va a tratar esto es el psicólogo o el psiquiatra, pero lo más importante es que tú las sepas canalizar, y obviamente darle una conducta y una vía a esta persona para que se desahogue. Por lo menos es muy bonito cuando nosotros, yo siempre he dicho, si no puedes curar al paciente, acompáñalo. Muchas veces el paciente en su lecho de muerte no necesita escucharte, simplemente necesita ser acompañado a su lecho de muerte. Si ya tú no puedes hacer más nada, acompáñalo. Tal vez en la actualidad usted conoce algún modelo de protocolo de triaje psicológico que se maneje o cómo sería. Bueno, el protocolo como tal no lo conozco. Conozco que hay un triaje psicológico, como les comento, hemos trabajado y se maneja tal cual como un triaje STAR. Es un triaje de colores donde clasificamos como verde, amarillo y rojo, dependiendo de la forma en cómo el paciente responda ante esa situación, ante ese estresor, y uno ya sabe a quién conducir, y prácticamente es el que te va a decir quién va al psicólogo, quién no, quién necesita una mayor atención, porque recuerden que también hay pacientes que muchas veces la situación es lo que les está produciendo el problema. Por lo menos un paciente con una hemorragia que yo tenga, y el paciente para más está estresado, está respondiendo normal a ese evento, que es estresarse, es preocuparse, es angustiarse, ¿verdad? Eso que va a producir alteraciones en el ritmo cardíaco, va a acelerar aún más el corazón, por lo cual me va a incentivar a que más rápido me caiga en shock. Entonces, protocolo como tal deben existir. De verdad que les mentiría si les digo que no, pero deben de existir, pero se maneja como un triage start. O sea, nosotros como primeros respondientes en el área psicológica, porque no puedo decir que soy especialista en el área psicológica, porque todo lo contrario, soy más del área prehospitalaria y del área médica, pero en nosotros como primeros respondientes, al ser sanitarios, al ser médicos, al ser paramédicos,
recibimos formación en primeros auxilios psicológicos, en psicología, en psiquiatría, y hacemos ese triaje psicológico. Incluso el triaje psicológico se hace hasta en los consultorios de psicología y de psiquiatría. Y es lo que le conduce a estas personas, a estos profesionales, perdón, a viabilizar a estas personas. Por eso incluso muchos médicos no cobran la primera consulta, muchos médicos psiquiatras o psicólogos, porque ese es el triaje. Ellos ahí vienen a ver qué tan mal está esta persona y hacia qué vía lo voy a llevar. Doc, yo tengo una Ya, Doc. pregunta. Em, con toda su experiencia a lo largo de los años también debió tener muchos casos, eventos y estos tipos de situaciones. ¿Cómo comenzó usted al momento que se enfrentó por primera vez a una víctima que sabía que necesitaba su ayuda, más allá de la atención médica, la atención prehospitalaria, ¿no? De forma psicológica, ¿no? Un apoyo moral o también humanizarse ante esta persona que necesita esa ayuda, esa compasión de un ser humano. Cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia? ¿Cuál fue su primer encuentro? Muy bien, bueno, afortunadamente, y tengo que decirlo, durante mi formación, previo a ser profesional tanto paramédico como médico, recibí formación en psicología y psiquiatría, es algo que todos tenemos que cumplir por reglamento, pero me ayudó mucho a que mi primer contacto con una situación emergente pudiera canalizar las emociones de este paciente y hacer que trabajara a mi favor. Se escucha feo, de verdad que se escucha feo, pero mientras tú involucras a ese paciente, recuerdo que mi primer paciente estaba un foco crítico y le pedí que eso, que se involucrara, que me ayudara a canalizar la situación. Y desde el momento en que tú te presentas con ese paciente, que tú lo llamas por su nombre, que aprendes a ver a que es un ser humano como tú y no es tu instrumento de trabajo, porque ese es el problema que tenemos muchas veces como médicos, como paramédicos, que vemos a las personas como un instrumento de trabajo. Oiga, ¿sabe qué? Cállese la boca, aquí el médico soy yo, le metemos mano, hablando así coloquialmente, lo revisamos, le metemos mano, pero se nos olvida que es un ser pensante, que es un ser que siente, y que es un ser que esa situación por la cual llegó a ti no es una situación favorable, porque yo siempre lo he dicho, a nosotros nos toca la peor parte, porque nadie dice, ay, voy a ir al médico hoy porque estoy aburrido. No, muy difícilmente que vaya una persona porque dice, bueno, tengo tiempo sin hacerme reconocer o sin ir a consulta, pero peor Sin aún al revisar. paramédico, nadie dice, voy a llamar a una ambulancia porque es que estoy aburrido. Incluso es penalizado por la ley, ¿no? Si hacen eso. Todo el mundo que llama a una ambulancia es porque la está pasando algo mal. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender que es un ser humano y siente. Muchas veces empezamos a hacer procedimientos sin siquiera explicarle al paciente qué es lo que está pasando. Entonces, ahí es donde te toca a ti primero hacer un triaje psicológico y ver qué tan grave está la respuesta de este paciente, qué tan grave está la situación de este paciente y segundo, empezar a trabajar en ello. Porque un paciente con conducta suicida, oye, es un paciente que necesita atención especializada. Y es un paciente que tú no lo vas a dejar cerca de un bisturí porque es que la situación se puede poner crítica. Como también hay pacientes que eres tú quien les causa el estresor, que es un verde que está canalizando muy bien la situación, pero resulta que llegas tú con un montón de equipos y les causas mayor estrés, mayor distrés, comienza a volverse ansioso, agresivo y pasa a un amarillo y de un amarillo te puede pasar fácilmente a un rojo. Esto es algo importante porque, un ejemplo, imagínate que muchas veces se te acaban los electrodos y tú agarras las dos palas del monitor como si fueras a desfibrilar, se las pones en el pecho y puedes ver cómo está el ritmo cardíaco de esa persona. Pero si tú no le dices al paciente que lo vas a hacer solo por lectura y que si tú no presionas los botones y activas el monitor no desfibrila, ¿qué va a pensar esa persona? Oye, este está loco, este me va a dar un... ¿Y qué va a hacer? Va a tener una respuesta Me va a negativa. matar. Reaccionar mal. Entonces, Ah, imagínense eso, en un verde va bien, pero en un rojo no vas a tener una respuesta igual. Entonces, son Más esas alterada. situaciones que te tienen que, exacto, que te tienen que ayudar a ti a canalizar a tu paciente y eso lo logras primero haciendo un buen triaje psicológico. muy bien. Yo pienso que parte muy bien el saber
categorizar, ¿no? A este tipo de personas que necesitan una atención inmediata. Eh, ¿Cómo, cómo puede usted, ante este tipo de personas que ya se niegan a una atención, que ya su carácter cambió de un momento al otro, como que comenzaron a alterarse y en serio usted necesita mayor paciencia y eficiencia al hacer su trabajo? Eh, ¿Cómo logra controlar estas situaciones, doctor? Siendo empático. A mi criterio, la empatía es la mejor herramienta que tenemos. Que no se nos olvide, y reitero las palabras, que eso es que es un ser humano como tú. Incluso yo muchas veces me hago esa pregunta: Pedro, ¿qué harías tú en este caso? Te apuesto que responderías peor. Y muchas veces la respuesta que me hago a mí mismo es sí. Entonces, ante estos pacientes, eh, la intención es eso, entenderles y canalizarles las emociones. ¿Quieres llorar? Llora. A ver, ¿en qué te puedo ayudar? O por el contrario, ayúdame, involúcrate. Y muchas veces eso hace entender un poco más a las personas y afrontar un poco mejor la situación y hacerlos que tengan un insight positivo. Cuando en psicología y en psiquiatría hablamos de un insight, es que la persona sabe lo que tiene y sabe la respuesta que está teniendo. Si es un duelo, que entienda que es un duelo y que es normal. O sea, que duele, que es normal y que eso va a ser así y que lo va a canalizar así y que llorar no es malo. Muchas veces, y esto me ha tocado muy difícil porque actualmente entreno personal militar y el personal militar no sabe, pese a todo lo contrario que la gente piensa, "Ah, que son rudos, que no sabe canalizar emociones". ¿Cómo es posible que le caen a tiros, que es impactado, que les explota una mina y pierden una pierna? Y el paciente, por el contrario, está riéndose o está haciéndose el rudo, pero después se desbordan. Y por eso es que incluso en militares, en médicos, tenemos la mayor tasa de suicidios, tenemos la mayor tasa de consumo de alcohol, de drogas. Es para canalizar las situaciones. Yo recuerdo que tuve un caso de una señora que en un accidente de tránsito fallece su hijo y su esposo y la señora se salva y 2 días después la señora se suicida. Y nadie en el hospital se imaginó que la señora lo iba a hacer, porque la señora lo asimiló de la mejor manera, lo lloró, todo bien, pero de pronto entró en un silencio que la señora ya no quería hablar. Le preguntan cómo estaba, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, la dan de alta, se suicida. Entonces, son situaciones que incluso dentro de mi familia tuve, o sea, un tío que era el tío que echaba para adelante con todo el mundo y en un momento que se ve solo, que comienzan a suceder cosas en su vida y nadie detectó que no era un amarillo como pensaban, sino que, ay, que sí se queja por todo, ay, que también que le va. Y nadie se fijó que en realidad estas pequeñas cosas, lo que para ti o para mí eran pequeñas cosas, a él se lo estaban consumiendo y lo llevaron a cometer autólisis. Entonces, esa es la situación, saber identificar la respuesta a esas emociones. Y mi mejor manera y mi mejor consejo es sean empáticos. Una vez que ustedes hagan el triaje psicológico, empaticen. Y de eso se trata la mnemotecnia escape, ¿verdad? Que lo primero es el apoyo social, involucrar al paciente. Y yo hago mucho hincapié en esta mnemotecnia porque es bellísima y es puntual. O sea, te dice que cada letra de esa mnemotecnia escape, primero la vas a aplicar en cualquier paciente, ¿verdad? Segundo, el apoyo social, la control y elección de este paciente, la planificación del paciente y la evaluación del mismo que te va a llevar a un fin. Entonces, son pequeñas cosas puntuales que acompañados de un buen triaje psicológico, de que tú identifiques que esta persona no está bien, que la respuesta ante esta situación no está bien, es algo que te va a llevar a ti a tener éxito y que la vas a conducir a un buen tratamiento. Porque eso es otra cosa, nosotros atendemos el trauma, pero se nos olvida que después del trauma hay un estrés postraumático y no conducimos a este paciente a una atención especializada. Entonces hay que trabajar de la mano. Doc, creo que prácticamente nos ha quedado
claro la diferencia que es en el triaje STAR y el triaje psicológico y cómo hay que manejarlo dentro de una emergencia. Usted como profesional, ¿cuál sería el mensaje que nos deja a nosotros como para impulsarnos y seguir estudiando un poco más del tema del triaje psicológico? Bueno, mi mejor mensaje y mi mejor consejo es primero, estudien estos temas, son muy importantes. Dejemos esa falsa creencia de que el psicólogo y el psiquiatra es para los locos. No, de verdad son profesionales que tienen mucha, mucha, mucha importancia dentro de la cadena vital de atención de una víctima en cualquier situación, urgencias y emergencias. Y obviamente que sean empáticos, que aprendan a ver las respuestas del paciente, que aprendan a discernir si está bien o no. Y de esa manera ustedes van a lograr hacer un buen triaje psicológico y obviamente van a lograr que la vía de atención de ese paciente, que no se acaba sino hasta que el paciente regresa a su vida normal. Hay algo muy bonito que hablaba todos los protocolos de atención prehospitalaria y yo recuerdo que se los daba en primeros auxilios, que es retornar o restaurar al paciente una vida útil. Y una vida útil habla de que sea un ser humano íntegramente físico e íntegramente psicológico. Y se acuerdan que cuando hablábamos de los objetivos de los primeros auxilios, hablábamos de que había que evitar en el paciente tanto afectaciones físicas como psicológicas, que también es súper importante. Entonces, ese es mi mejor mensaje, trabajen en estos temas, capacítense en estos temas, aprovechen porque es una cadena vital y desde el momento en que el primer respondiente sea un primer respondiente integral, o sea, haga todos los procesos como los tiene que hacer, siendo empático, canalizando a esta persona a una vía de tratamiento adecuada, tanto física como psicológicamente, en ese momento es que por fin entendimos cuál es la verdadera misión del paramédico de la medicina prehospitalaria. Doc, ha sido una bonita charla con usted. Gracias por su tiempo, por explicarnos un poco más sobre el tema y ante todo agradecerle por su colaboración para nuestro proyecto. Igualmente desde acá de Ecuador le mandamos un abrazo fuerte y éxitos y bendiciones en todo lo que vaya a hacer. Le Sí, muchas agradecemos gracias. Bien, mucho a por su... Muchas ustedes. gracias, doctor, igual por su apoyo siempre, igual. Siempre hemos sabido que podemos contar con usted. Gracias por sus palabras, sus conocimientos, igual por su buena guía también, que ha sido de gran utilidad. Y nosotros le agradecemos por todo. Igual, doctor, para usted lo mejor de lo mejor. Éxitos a usted y siga así de próspero y siga adelante, doctor. Muchísimas gracias, chicos. Siempre un honor y bueno, siempre a disposición de ustedes, pese a mi limitado tiempo, pero siempre a disposición. De igual manera, con los brazos abiertos acá se les recibe y pues un cordial saludo a todos los integrantes del instituto, de la carrera y pues a sus órdenes desde la Academia Ibero First Responder desde España, que es la que actualmente represento, pero siempre llevando al San Isidro y a la carrera de emergencias médicas en el corazón y sobre todo ustedes. Un abrazo y gracias también por el honor de tomarme en cuenta para este